Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que vamos a entonar un cántico. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Vamos a acercarnos a su presencia. Les invito a que cante conmigo y así alabemos a nuestro Señor. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Vamos a cantarlo una vez más. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres el Rey de Reyes. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren.
Señores, tú eres digno, que todos te adoren. Aleluya. Cuán glorioso es venir a adorar a nuestro Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso el deseo de quiero bendecir tu nombre. Aleluya. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marielén de Martínez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación.
Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí, como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial, porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración, era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad, porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento, siempre en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil, todos mis estudios, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar.
Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo diera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó. Me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien. Yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla ya al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía. Y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutina ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes,
el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, el bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él. Y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Yo estoy a la puerta y llamo. Buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de nuestros queridos oyentes y damos gracias al Señor porque está una vez más frente a esta cámara para llevar la palabra del Señor, esa palabra viva que liberta. Recuerde que la palabra dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijo más, que esa palabra no volvía él vacía, sino hacía aquello por lo cual él envía. Tenga el Señor, ¿verdad?, ese cuidado de enviar esa palabra a esos oídos que están dispuestos a escuchar la palabra del Señor, porque si no vuelve vacía y hace aquello para cual él envía y es un espíritu, entonces usted es un hombre, una mujer que acepta las verdades de Dios. Entonces usted es un hombre y una mujer que están, ¿verdad?, perdonados por Dios para recibir la palabra, porque la palabra la recibe es la simiente predestinada. Recuerda que cuando estamos hablando de simiente, estamos hablando, ¿verdad?, de esa palabra. La palabra de Dios es una simiente, y recuerden aquella parábola que el Señor habló sobre eso. Entonces quiere decir que cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios es porque hay simiente y la obedecemos. Hay simiente allí sembrada en su corazón y Él se encargó de regarla, ¿verdad?, para entonces darle crecimiento, porque Él es el que da crecimiento. Entonces damos gracias al Señor porque su palabra, ¿verdad?, es la clave para que usted sea un hombre libre de ¿qué? Libre de organizaciones, de dogmas, de creencias falsas. Simplemente tomar la palabra de Dios tal cual como está escrita, y cada tiempo, pues el Señor le dijo a aquellos religiosos que ellos conocían la señal del tiempo, pero las señales de los tiempos no las conocían. Entonces por eso Él dijo que si hubieran conocido su día,
¿verdad? Pero no reconocieron la señal del tiempo que les correspondía a ellos, porque recuerden que estamos hablando de 7 edades, y cada edad pues tenía una señal en la cual Dios se iba a manifestar para que su simiente, ¿verdad?, despertara a esas verdades que Él decía en cada tiempo. Si usted tuvo en este tiempo, por ejemplo, en la edad de la Odisea que estamos, Dios tiene un programa y tiene una palabra para cada tiempo. Por eso Él les dijo, usted no conoce las señales de los tiempos. Entonces, cuando estamos hablando de las señales, estamos hablando de esa señal mesiánica que siempre se identifica el Señor con esa señal. Bueno, quiero que leamos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 19 y 20, para que demos inicio pues a esta lectura de la palabra del Señor, hablando de la iglesia de la Odisea, que es el tiempo donde nosotros estamos. Esta es la séptima edad, la última edad. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y quiero apuntar aquí un poquito, hacer énfasis en esto. Cuando dice cenaré, recuerde que esta es la última edad. Esta es donde el Señor va a raptar su iglesia y vamos a la cena de las bodas. Y dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios bendiga su palabra y oremos para que, ¿verdad, Señor, abra la palabra, porque yo puedo abrir la Biblia, ¿verdad? El hombre puede abrir la Biblia, pero el que la inspiró conoce la revelación, lo que está escondido allí, y Él es el que el Hijo a quien el Hijo se lo quisiere revelar. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por estar, Señor, en este lugar, honrándote, Señor, hablando tu palabra revelada que tú has tenido para esta hora tan decisiva, Señor, porque es una hora muy decisiva y un tiempo muy decisivo, porque de un momento a otro sucederá tu promesa. El rapto sucederá, la resurrección, el poderoso bautismo del Espíritu Santo que tú has prometido, Señor, para este tiempo. Y queremos, Señor, mientras llega ese día, tu palabra, Señor, como atalaya que somos, hablarla y decirle a aquellos, Señor, que tienen tu simiente, para que ellos despierten a la realidad, Señor, de lo que estamos viviendo. Gracias te damos por cada hombre, mujer, Señor, y niño que escucha tu palabra. Te pedimos pues que abra sus corazones, Señor, para que ellos vean con sus oídos espirituales, Señor, lo que tú quieres decirle. Es un llamado urgente y decisivo que tú quieres que tu simiente, Señor, despierte en esta hora, porque es la hora, Señor, cuando tú dijiste, Señor, que tú llamarías a los tuyos y el trigo sería recogido en alfolí y la cizaña sería atada en manojos para quemarla. Ese es el tiempo que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Dejando esto en tus manos, Señor, para que tú abras los corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, es verdad bastante llamativo pues lo que el Señor dice aquí. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y al que venciere le daré que se siente conmigo sobre mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, plural, no a la iglesia, sino a las iglesias, porque las iglesias, ¿verdad?, es la que tienen la responsabilidad de llevar la palabra de Dios al pueblo para que ellos entonces conozcan las verdades. Y gracias al Señor porque todavía hay tiempo en la cual usted puede, ¿verdad?, oír la palabra del Señor y aceptar la palabra como Dios le envía para este tiempo. Entonces es una afirmación muy sobresaliente, ¿verdad?, que habla el Nuevo Testamento aquí, y cuando él dice yo estoy a la puerta y llamo, esto se usa generalmente como una cita para el llamado a pecadores. ¿Es correcto eso? Les decimos a los pecadores, Jesús está a la puerta llamando, pero aquí él está llamando es a la puerta de las iglesias, porque él una vez caminó con ellos, pero ellos con su organización y mundanalidad y frialdad lo habían excluido. Él está afuera de la iglesia. Entonces, esta es la edad donde han echado la palabra de Dios hacia afuera y no han aceptado sino dogmas y creencias. Por eso, aquí quiero hacer énfasis aquí, donde dice: al que venciere le daré que se siente conmigo sobre mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces quiere decir que él una vez caminó con ellos. Estamos hablando de allá del principio, cuando Dios se derramó allá en Pentecostés, pero ellos fueron abandonando la palabra. Y entonces, afirmativamente, pues aquí lo dice claramente la palabra de Dios, que una vez caminó con ellos, pero ellos con su organización, inmundanalidad y frialdad, le habían excluido. ¿A quién habían excluido? A la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, que era la palabra hecha carne. Él está afuera, entonces, de la iglesia. Por eso, cuando estamos hablando aquí, él dice, el Espíritu dice a las iglesias. Y recuerden, en las primeras edades de la iglesia, mientras, ¿verdad?, él andaba entre los 7 candeleros de oro, las 7 edades de la iglesia, y al final, aquí lo encontramos afuera. ¿De qué iglesia? La de Laodicea. La iglesia de Laodicea, afuera, lo habían excluido. Estamos hablando de esta edad, de este tiempo. Y si hay iglesias en este tiempo en abundancia, creo que pasan de 3.000, ¿verdad?, las organizaciones hechas por el hombre. Entonces, él estaba parado afuera tratando de entrar de nuevo. Y ese es un cuadro muy lamentable, porque después que el Señor lo echan para afuera, ¿verdad?, él trata de entrar. Y él dice, el que abriere la puerta, ¿verdad?, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y está hablando, como dijimos anteriormente, está hablando de las iglesias. Ahora, cuando él dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo sobre mi trono. Ahora, si él andaba con ellos, ahora, ¿qué es lo que dice aquí el Señor que tenemos que vencer? Si él andaba con ellos, ellos lo excluyeron. El Señor no los excluyó a ellos, sino ellos excluyeron al Señor y lo echaron para afuera. Entonces, el Señor venció. ¿Qué fue lo que venció? Él no aceptó palabras de hombre, ni organizaciones, ni dogmas, ni la frialdad que llegó
a este tiempo, porque si hay frío espirituales en este tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Lo habían excluido y él está fuera de la iglesia. Ahora, yo estoy a la puerta y llamo. Después de haber sido empujado fuera o echado fuera, luego está tratando de entrar de nuevo y se regresa, ¿verdad? Y llama a la puerta. Este es el registro más impresionante del Nuevo Testamento porque están echando, ¿verdad?, la palabra que les da vida, la palabra que un día se hizo carne para que usted y yo, ¿verdad?, tuviéramos los beneficios redentivos en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre por usted y por mí. Ahora, después de eso, lo excluyen y lo echan para afuera. Sin embargo, Él sigue tocando. ¿Por qué sigue tocando? Porque dentro de esas organizaciones, dentro de esos sistemas, hay hijos de Dios que han sido engañados como en el principio Satanás engañó a Eva. Pero el Señor, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de ese amor que solamente puede venir de Él, Él está todavía llamando a la puerta y este es el registro más impresionante que podemos conseguir aquí en el Nuevo Testamento. Y pienso pues que no hay nada que pudiera ser más triste que esto. El ver al Salvador del mundo llevado fuera de su propia iglesia, la edad de la Odisea. Por eso que estamos hablando de esta edad en la cual nosotros vemos que si hay infinidades de organizaciones, es en este tiempo que estamos viviendo. Y después que él le había dicho lo que habían hecho, sus riquezas y todo, y lo que eran y cómo eran tibios y demás, él no tuvo que vomitarlo, ellos lo habían vomitado a él. O sea, él lo sacaron hacia afuera porque no aceptaban la palabra de Dios, sino ellos aceptaron fueron los dogmas, las creencias y echaron la palabra afuera. Es patético lo que estamos hablando, pero usted se pone a ver que es hoy precisamente lo que está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque el hombre ha tomado como guía, en vez de tomar al Espíritu Santo, entonces ha tomado al hombre como hizo allá Samuel, ¿verdad? Que ellos querían un rey y Samuel les dijo que como si tenían al rey que les decía todo, que lo guardaba de sus enemigos y todo. Entonces ellos sí, es verdad, Samuel, lo que tú estás hablando, pero queremos es un rey. Allí fue la declinación del pueblo de Israel cuando ellos dejaron que el Espíritu Santo los guiara o que la palabra los guiara y un hombre los guió y allí fueron declinando hasta hoy que está, ¿verdad?, el hombre creyendo en dogmas que no lo llevan a ningún lado. Entonces, con todo eso todavía está llamando a la puerta y tratando de entrar de nuevo. ¿Para qué? Para darle vida eterna. Y es lo que siempre, ¿verdad?, he dicho yo cuando hablamos con una persona acerca del Evangelio, que uno debe un buen espíritu de aceptación hacia lo que le está hablando. Entonces uno lo lleva y le dice, ¿cuál es lo malo que Dios le ofrece al hombre para no aceptar la palabra de Dios? Cuando Él le dice qué es lo que le va a dar, si un hombre es obediente, tiene vida eterna, tiene paz en su corazón, Dios le da bonanza en su vida.
para que a través de las pruebas y dificultades pueda vencerla, porque el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Pero también les digo, ¿qué es lo que le ofrece el diablo? Pues el diablo no ofrece nada porque no tiene nada. Entonces, ¿por qué aceptar entonces lo que peor? ¿Sabe una cosa? Que el pecado es muy atractivo, y por eso el hombre se deja guiar por lo que este ojo natural se deja ver, y esa es la perdición del hombre, porque nosotros no podemos mirar con estos ojos lo natural y aceptarlo, no, tenemos que creerle a Dios es por fe, que lo que Él ha dicho, es la realidad, y somos testigos y hemos experimentado en nuestras vidas el cambio que Dios ha hecho cuando usted acepta la palabra de Dios en su corazón. Ahora, ¿para qué lo llama el Señor? Para darle vida eterna, para darnos los beneficios redentivos de la cruz del Calvario. Y lo mismo que lo mataron en el Calvario, Él estaba tratando de salvar sus almas. Piensen esto, que Dios lo llama a usted hoy. ¿Para qué lo llama? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, aquí está el detalle, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando estamos hablando de todo el mundo, una cosa es parentesco y otra cosa es que si usted va a creer en Él, Dios le da vida eterna. Entonces, una cosa es parentesco y otra cosa es, ¿verdad?, tener la simiente de Dios, tener la palabra de Dios, o sea, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, Él estaba tratando de salvar sus almas. Es el cuadro más patético que yo haya visto en mi vida del que no haya pensado. ¿Excluido de qué fue excluido Él? Ahora, si esto no es impresionante, imagínenselo. Permita que penetre bien en su corazón. Nuestro Salvador, cuando Él estaba en la tierra, Él fue excluido de su propia nación. Fue rechazado, fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó. Y ahora, de su propia iglesia, Él es excluido. No lo quieren a Él en ninguna parte. No tenían necesidad de Él. Tienen una organización, una denominación, no lo necesitaban a Él. Tienen un papa. ¿Ya para qué lo iban a necesitar a Él? Tienen un arzobispo y un supervisor general. Ya no tenían necesidad del Espíritu Santo, ya no necesitaban eso. Cristo, el Espíritu Santo, no lo necesitaban a Él. Así que sus propósitos no eran, amar al Señor, sino ser líderes de una organización. Y eso es lo malo del hombre, que cuando Dios le da algo y cuando se ven prósperos espiritualmente, entonces ya se inflan y quieren apartar a Dios, que fue el que le dio ciertos beneficios espirituales, y entonces lo abandonan, lo dejan, y allí el hombre se echa a perder. Porque lamentablemente somos así, pero cuando usted se porta humilde con el Señor y usted acepta la palabra tal cual como está, y usted no anda buscando liderazgo, ni anda buscando fama, ni anda buscando algo allá en el mundo que lo ponga arriba, sino que humildemente él dijo, el Dios de la gloria, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, cuando usted es manso y humilde de corazón, entonces Dios puede hacer algo con el hombre, porque el hombre no se va a exaltar, porque Dios no le va a dar poder a un hombre para que después se exalte el mismo Dios. Él no le da su gloria a nadie, la gloria es de Él. Y
entonces ya no necesitaban, y ese lamentablemente es el diagnóstico que Dios le ha dado. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, que tiene Dios en su boca, Él tiene su palabra, y lamentablemente pues eso es lo que nosotros estamos en abundancia viendo hoy. Y yo creo que de repente lo echaron afuera a él porque no lo habían extrañado. O sea, ellos seguían cantando, seguían allí predicando el Evangelio, seguían predicando al Señor. No lo habían extrañado porque todavía le estaban cantando himnos a él, el predicador todavía estaba hablando de él. Así que ellos no lo habían extrañado, pero su propia mundanalidad y su organización, organizando, diciendo, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esta y aquella. Ahora, fíjese usted, no habían extrañado al Señor cuando la Biblia dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ¿por qué, si ellos tenían una Biblia, por qué excluyeron al Señor cuando Él estaba hablando exactamente lo que decían las Escrituras? Bueno, precisamente ahí está. Eso es lo que es ser dogmático, no aceptar la palabra de Dios y aceptar la palabra que viene de un hombre que estuvo en el seminario, 15, 20 años metido en un seminario, y entonces usted no va a conocer a Dios por medio de un seminario, usted lo conoce a Dios por revelación, porque Él se le quiere revelar a usted, porque la Biblia dice, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, yo no creo que de repente lo echaron fuera a él porque no lo habían extrañado. Ellos seguían cantando, seguían esto, seguían aquello, pero excluían los beneficios redentivos que Dios tenía para ellos, que eran las señales y las maravillas. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ¿cuándo dijo el Señor, cuando Él dice vosotros, de quién está hablando? Está hablando de gente que le cree, de gente que saben que si Él levantó un muerto, el Hijo también puede tener ese poder de levantarlo. Y cuando estamos hablando de Hijo, estamos hablando de un hombre, de una mujer con una naturaleza cambiada, con un nuevo nacimiento, con el bautismo en el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, sabemos pues que ese cuadro lo tenemos hoy. ¿A dónde dice la Biblia que el Señor solamente dijo eso para los discípulos? Él dijo, las obras que yo hago vosotros. Cuando está hablando de vosotros, está hablando de gente conocida, de gente que le van a creer, de gente que están dispuestos, ¿verdad?, a dar su vida por lo que Él dijo. Ahora, y cada avivamiento que vino, cualquiera de ustedes los historiadores, ahora a través de aquí, de estas iglesias, cada avivamiento que haya venido, siempre fue producido fuera de una organización. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de avivamiento es algo que usted tiene, pero viene el Espíritu y lo aviva. Porque el Espíritu es el que le da vida a la palabra. Entonces, si usted es palabra de Dios manifestado en esta tierra, porque usted viene de Dios, entonces ahí es donde el Espíritu va a ir a darle vida a eso que estaba adormecido. Y eso es lo que está pasando. Cuando usted cree la palabra de Dios, que Dios lo despierta, tú no eres del mundo, tú eres de Dios, hay un cambio en su vida, usted reconoce y entonces Dios puede trabajar en usted. Ahora, a través de estas iglesias, cada avivamiento que haya venido siempre fue producido fuera de una organización. Las organizaciones tienen su avivamiento, pero ahí no hay vida, porque es algo ficticio, no es de Dios. Ahora,
estaba fuera de la organización y cada vez que comenzó un avivamiento, ellos tuvieron señales, milagros y el hablar en lenguas y sanidades y así por el estilo aconteciendo. Tan pronto como moría ese fundador, entonces ellos lo organizaban y hacían una organización de él y se murieron. Y Dios nunca más tuvo que ver con él. Eso es exactamente lo correcto. Después que usted conoce la verdad, usted deja la verdad y se organiza. No hay organización que haya regresado a lo original. ¿Por qué? Porque se organizó, mejor dicho, le cerró las puertas al Señor y entró en una organización hecha por el hombre. Y sabremos que Dios no está allí. Entonces, aquí está la última edad de la iglesia, parado afuera de la puerta. Ese Dios misericordioso, lleno de amor. Y eso verdaderamente da como tristeza. Mi Señor parado fuera de la puerta de su propia iglesia, después de haber sido echado fuera por mundanalidad y frialdad y denominación e indiferencia, parado afuera de la puerta, llamando, tratando de entrar de nuevo. Y entonces cuando usted piensa en eso, ¿verdad?, le da tristeza, porque en realidad es abandonar que Dios lo esté llamando para darle vida, para darle felicidad, para darle amor. Y eso es como una madre, ¿verdad?, que agarra a su hijo para que él lo abrace y venga y el hijo con malcriadez y le tire la mano, le tire algo que tenga en la mano. No vaya a creer que la madre pues le da tristeza. Y aquí está él en esta última de la iglesia parado afuera de la puerta. Ese Dios todopoderoso lleno de amor, llamando, llamando, llamando. Por eso él dice, el que me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Y cuando Jesús estaba sentado allá, en aquella casa del fariseo, nadie le prestaba atención a él, pero él tenía los pies sucios. No lo recibieron en la puerta y le lavaron sus pies y lo ungieron, quitándole el estiércol y las cosas por donde él había estado caminando, su vestidura arrastrándose por allí. Trajo ese mal olor del camino donde caballos y cosas habían viajado, y se le pegó a él ese mal olor. Y ellos siempre le lavaban los pies, que era la costumbre, y un mozo lavador de pies se quedaba en la puerta, y cuando venía un hombre, ellos lavaban sus pies y extendían la mano y tomaban un par de sandalias que le quedaran y se las ponían y le ungían su cabeza y lo hacían que oliera bien, y la quemada en su cuello por los rayos del sol le peinaban su cabello hacia atrás y él entraba. Le daba la bienvenida al invitado. Ahora, era de esta manera, es una costumbre, ¿verdad?, de los judíos. Y párate aquí un momento, le decía, para mostrarle algo. Ellos hacían de esa manera, le daban la bienvenida. Ahora, no aquí mismo, creo que algo como de esta manera, de dar la bienvenida así y de abrazarse el uno al otro, y eran bienvenidos. Pero cuando Jesús vino a esa fiesta, así como cuando él vino a la fiesta pentecostal aquí, alguien lo pasó por alto y estaban tan interesados en su asunto, los obispos y demás estaban allí. Jesús fue invitado, pero nadie le lavó sus pies. Y allí estaba él sentado en el rincón. Casi ni sabían que él estaba allí, con sus pies oliéndole mal, todo lleno de tierra, cubierto de polvo. Entonces había una pobre ramera, calle abajo, llegó allá, ella solo tenía un poquito de dinero en un saco y miró en aquella dirección y vio a Jesús sentado allí con los pies sucios. Eso partió su corazón. Ella dijo, ese es el hombre que le perdonó a aquella mujer sus pecados. Ese es el hombre que
he oído que hizo las sanidades, ¿por qué no le prestan atención a él? Entonces, cuando esa mujer estaba allí, que a Simón el que le correspondía, que lo invitó a hacer ese trabajo, entonces no le prestó ninguna atención. Eso sí es tremendo cuando nosotros aquí en la tierra no reconocemos la palabra que Dios manda para el tiempo que corresponde donde usted está viviendo en ese día. Es bastante triste que usted no reconozca el programa de Dios, no conozca las características de Dios, no conozca la humildad de Dios, cómo actúa en algo tan sencillo que la gente lo pasa por alto y no entienden qué es lo que está pasando. Pero cuando Jesús vino a esa fiesta, así como cuando Él vino a la fiesta pentecostal aquí, alguien lo pasó por alto y estaban tan interesados en sus asuntos. Usted sabe, los religiosos que no quisieron pues nada con Él. Y esta ramera, ¿verdad?, fue y le lavó los pies y le sacó los pies con su cabello. Y imagínese usted cómo tendría esa mujer ese pelo largo que le secó los pies al Señor con su cabello. Porque los obispos todos ellos estaban alrededor, ellos lo echaron fuera, lo invitaron a él a que viniera, o sea, lo pusieron como para burlarse de él. De esa manera lo hacemos nosotros, lo invitamos a que venga a nuestras reuniones, pero luego cuando venimos nos avergonzamos de él. Yo no me pondría de pie y diría, alabado sea el Señor. Allí estaban los gente importante, ¿verdad?, llamándose importante, sentados, y ellos pensarían que yo soy un santo rodador, un hipócrita. Eso es correcto. Temo que si hablo en lengua me llamarían hombre de lengua. Eres un miserable desvergonzado, desventurado. ¿Por qué? Porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ¿qué pasó cuando allá en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allí? Sobre los 120 que estaban, que quedaron. Eran 500 y se fueron 380. Ellos, cada quien habló en lenguas y cada quien le entendía su lenguaje, y habían distintas nacionalidades allí. Sin duda que estaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo dijo eso? Cuando dice la Biblia que eso dejaría de ser. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay señales, maravillas, hay profecías, hay lenguas extrañas, angelicales y también terrenales. Entonces, ¿por qué excluimos al Señor Jesús hoy, cuando Él dijo que esas cosas tenían que suceder entre su iglesia? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Por qué no aceptar entonces lo que Dios dice? Cuando usted hace eso, usted excluye al Espíritu Santo, como lo excluye, ¿verdad?, aquel que sencillamente va a un seminario y allá le dicen cómo es que va a actuar Jesús, cuáles son sus características. Allí no le va a decir. Las características se las dice Dios mismo, o se lo dice la Biblia cuando tiene por revelación, conoce a Dios. Pero cuando usted conoce a Dios por un concepto, ¿verdad?, vamos a decir, de un seminario o de alguien que se lo explique, ¿no? Él dice, a quien el Hijo se lo quisiere revelar. Entonces, hay en esta edad bastantes misterios que tenían que ser dados hoy, porque hoy es el día donde hay más engaño doctrinal que en todas las edades. Hoy
es el día donde ahí el diablo ha engañado mucha gente. Y Dios trajo esto hoy. ¿Para qué lo trajo? Para que el pueblo de Dios no fuera engañado. Porque cuando estamos hablando de engaño, estamos hablando de un ser que es muy astuto para engañar. Porque él no lo va a engañar con pocas mentiras, ¿no? Él lo va a engañar con 99.99 verdades y un puntico así de mentira. ¿Por qué? Él conoce a Dios y él sabe que Dios no acepta su palabra mezclada ni híbrida. Dios la acepta tal cual y como Él la dio. Entonces, pero como el diablo es astuto, y usted para conocerlo a Él, usted tiene que conocer las profundidades de Dios primero, porque las profundidades de Dios le va a decir cuáles son sus artimañas, cómo Él actúa para engañar a la gente. Y ahí está lo que pasó con Eva y al principio. Lo que pasa, Eva, que tú no conoces el mal. Tú conoces el bien. Recuerda que las dos parejitas estaban allí, andaban desnudos y no sabían, porque no había pecado. Pero vino Satán con su engaño y le dijo, lo que pasa, Eva, que si tú haces, como yo te digo, si tú pruebas de esto que te estoy dando yo, tú vas a conocer, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Pero tú no conoces el mal, tú conoces el puro bien. Ahora, a ella le causó curiosidad. Y para no hablar tan abiertamente, ¿verdad? Mire lo que ella inventó. El Señor le dijo, no comas del árbol que está en medio del huerto. Y ella le dijo al diablo, Él dijo que ni lo tocáramos, que ni comiéramos. Mentira, Dios no le dijo que no lo tocaran. Dios le dijo que no comieran. Ahora, ¿por qué se pusieron hojadiguera? Porque el pecado fue sexo, el pecado no fue ninguna fruta que se comió, porque Él al principio les dijo, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del fruto que está en medio del árbol o medio del huerto. Pero como esos son libros, figuras, símbolos, y Dios tiene que revelárselo a usted para que usted pueda entender qué fue lo que quiso decir el Señor con eso. Entonces, de esa manera está sucediendo hoy. El diablo tiene mucha gente engañada, porque si usted va al principio, al original de lo que Dios, ¿verdad?, instruyó a sus apóstoles, lo que pasa es que la historia, busca la historia también. Usted ve en la Biblia que ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero el diablo es astuto, como le digo. El diablo te va a decir, pero allá en Mateo 18 dice que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pero es que la Biblia no se contradice. Pedro dijo igualito como dijo Jesús. En el nombre, no dijo en los. Entonces no se contradice, sencillamente que es lo mismo. Pero aquí está hablando de atributos de la persona de Dios. Y Pedro pues fue directo y dio en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, eso es un asunto, ¿verdad?, de que Dios se lo revele porque es bíblico, eso está en la Biblia. Ahora, ¿de dónde salió el bautismo de Hijo, de Padre y Espíritu Santo? Bueno, vaya a la historia, en el Concilio de Nicea, en el año 350, después de la muerte del último apóstol, allí inventaron ese dogma hasta el día de hoy, cuando el Señor dijo, yo restauraré. Entonces el Señor vino, ¿verdad? Y cumplió esa promesa de restaurar. Ahora, ¿qué era lo que iba a restaurar? Eso que pasó en Nicea. Eso que los dogmas han traído a través de las edades, Dios en este tiempo tenía preparado esto para que sus hijos no fueran
engañado en el día de hoy. Ahora, usted quiere cerrar los ojos delante de esto, usted los puede cerrar, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Porque hoy es el día cuando necesariamente usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, porque hoy es donde el diablo está sellando y también Dios está sellando. ¿Con qué está sellando Dios sus hijos? Como propiedad privada, como dueño de él, con el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Ahora, el diablo también está sellando. Cuando usted acepta, rechaza la palabra de Dios y usted acepta un dogma creado por el hombre, usted automáticamente está recibiendo la marca de la bestia, porque usted rechazó la verdad y Dios mandó un espíritu, ¿verdad? Un espíritu para que usted creyera a la mentira, como pasó allá con Josafat y aquellos profetas de Acab. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. Entonces, ¿se estará repitiendo eso hoy? Se está repitiendo. Hoy es el día que Dios está sellando lo suyo y el diablo también los está sellando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabe usted? Usted tiene que tener una experiencia, ¿verdad? Usted tiene que tener una experiencia de parte de Dios, como usted le cree a Dios. Usted cree que lo que Dios ha dicho es la verdad. Él dijo, yo restauraré. ¿Qué era lo que iba a restaurar? Lo que aquellos 4 animalitos que habla el libro de, creo que los Efesios, ¿verdad? Donde acabaron con el árbol novia y Dios prometió que Él lo iba a restaurar y lo ha hecho. Ahora, recuerden, estas son verdades, ¿verdad? Que usted se pone a estudiar, buscar la dirección de Dios, usted se pone a buscar la dirección de Dios y a buscar en sinceridad en su corazón. Dios está obligado por su palabra a revelarle a usted la verdad, porque usted necesita ser libre. Algo hay en su corazón que le dice, ese hombre está diciendo la verdad porque lo está diciendo con la Biblia en la mano, pero es Dios el que se lo revela. Yo puedo estar leyéndolo aquí, pero Dios es el que le revela a usted las verdades que están en la Biblia, o estaban en la Biblia pero estaban ocultas, y era para el día de hoy en que Dios tenía esto, ¿verdad?, preparado para la simiente que está predestinada para creer esto. Ahora Jesús estaba allí con los pies sin lavar, y esa ramera de la calle le lavó los pies por un momento, y ella con lágrimas comenzó a correr por su rostro, y ella dice, no lo puedo hacer. Si ella llegó hasta esa cosa ya, él la va a saber dónde conseguí este dinero, él sabrá cómo lo obtuve, pero es lo único que tengo. La mujer tenía cierto temor, ¿verdad? En otras palabras, ella sabía quién era Jesús, porque mire lo que dice, él va a saber dónde obtuvo este dinero. Por supuesto, si la gente conocía pues que era una ramera, sabía, pero ¿qué hizo esa mujer? Algo que aquel religioso que lo invitó para avergonzarlo, porque él pensaba que iba a avergonzarse. No, el que se le avergonzado fue él, porque el Señor le dijo, a ella sus pecados le han sido perdonados, pero no le dijo que a él, le dijo a ella. Ahora, fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? Una ramera por allá de la calle aceptó la palabra hecha carne en su tiempo. Aquel religioso, que era supuestamente el que conocía la Biblia, lo rechazó y lo invitó sencillamente para dejarlo mal parado. Pero que quedó mal parado fue él, ¿verdad? Porque él era la palabra, él no estaba haciendo nada malo. Sencillamente la mujer, ¿verdad?, se ofreció para lavarle los pies, como él no lo hizo. Ahora, eso es todo lo que él quiere.
a él no le importa, ¿verdad?, que venga, sino con una sinceridad en su corazón. Y el Señor lo acepta a usted cuando usted es sincero. No, pero es que yo no tengo perdón porque yo soy hecho esto, hecho aquello. Y el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero no se deje meter en esas cizañas del diablo, que yo hice esto, que yo no tengo perdón. No, sí. La sangre de Jesucristo nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado, pero también dice, ¿verdad?, que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, ellos no le habían dado la bienvenida al Señor cuando llegó a la fiesta. Y ella llegó allá y pensó, si tan solo pudiera verlo. Y luego ella se metió y logró pasar la puerta. De alguna manera ella pasó, porque era una prostituta y la conocían, pero ella pasó. Y Dios permitió, ¿verdad?, que pasara para enseñarle una lección a este religioso. Porque el Señor era tan humilde, no tenía ningún atractivo, la Isaías lo dice. No tenía ningún atractivo para atraer a la gente. Era tan humilde que lo pasaban por alto. Y ellos no le habían dado la bienvenida, así que ella tomó el frasco de alabastro y lo rompió y se lo puso en sus pies y empezó a lavar sus pies y él empezó a llorar. Tiene que ser él. Él es aquel del cual siempre he leído en la Biblia. Yo sé que él lo reconocería. Y lo primero que sucede, que agua más hermosa para sus pies, lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies. ¿Cuánto le hace falta, verdad, al hombre reconocer la palabra hoy para que haga como esta mujer? Reconocer dónde es que está obrando el Espíritu Santo, para reconocer que el único que puede hacer las maravillas y las señales que se están haciendo, y cuando estamos hablando de señales y maravillas somos testigos de lo que el Señor ha hecho, y siempre pues doy el testimonio que el Señor, por su gracia, me permitió vivir para contar lo que Él ha hecho. Porque 3 ACB era para haberme fulminado, pero el Señor dijo que me iba a dejar con vida para que yo anunciara sus obras de lo que Él ha hecho. Como yo le dije a unas personas religiosas que no creían en los dones, que eso era para allá, que eso... Y yo le dije, hoy yo le voy a decir algo. Cuando el médico me diagnosticó muerte, si no me hacía la operación del corazón abierto, y no me lo hice, y yo creo que me sanó, dígame usted, ¿cuándo entonces fue que dejó de Dios hacer maravillas? Si Él la hizo conmigo, ¿cuándo fue que la dejó entonces? La gente se quedó mirándome y no me dijeron nada. ¿Por qué? Somos testigos del poder de Dios. Y cuando dice somos testigos no estamos hablando de la boca para afuera, estamos hablando de una experiencia que el Señor permitió que pasara. Bueno, ahí es donde se caen todas las mentiras que el diablo le pueda meter a usted con respecto a esto. Así que ella compró un poco de ungüento y lo trajo, y ella llegó allá y pensó, oh, si tan solo pudiera verlo. Luego ella se metió y logró pasar por la puerta de alguna manera. Y Jesús con esos pies sucios y nadie le prestaba ninguna atención. Y hoy en día, Él lleva a un hombre sucio como santo rodador a alguna otra cosa semejante, y el hombre no tiene la osadía de pararse por Él. Simplemente que le den la espalda y no se paran por la verdad de lo que Él hizo, porque usted y yo no hicimos nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él dijo que aún siendo pecadores,
Él murió por nosotros, porque usted y yo no dimos ni un paso de arrepentimiento para que Él nos salvara, no, Señor. Dice, siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Porque eso es que hay un trono de misericordia y de juicio, porque Dios presenta la misericordia. Y si usted no la acepta, si usted no quiere la misericordia, entonces vienen juicios. Porque eso es lo que es equidad. Dios es justicia. Y Él no le manda juicio a nadie sin antes advertir lo que Él está haciendo, y Él está haciendo hoy algo muy grande. Él está tocando a ver quién le abre. Y eso es asunto ya de la persona. ¿Quién quiere abrirle? Ojalá usted en esta hora quisiera abrirle su vida para que Él muera en usted. Ahora, lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies, y ella no tenía ningún trapo con el cual enjugar sus pies. Así que ella extendió la mano y tomó su cabello. Los rizos bonitos se le deshicieron, lágrimas corriendo por su cara. Así, ella lavó sus pies y de vez en cuando ella, ¿verdad?, besaba sus pies y lavó sus pies así. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Es la que el hombre se pierde cuando no reconoce la palabra hoy, porque esto es repetitivo, ¿sabes? Así como pasó ayer, pasa hoy. Han despreciado la palabra de Dios por los dogmas, las tradiciones y tantas cosas que el hombre tiene. Ahora, Jesús con los pies sucios y nadie le prestaba ninguna atención. Y hoy en día Él lleva un nombre sucio, como Santo Rodador le dicen. Ahora, Dios en su misericordia y en su amor te está llamando hoy. ¿Para qué te llama? Para darte vida eterna. ¿Y quiénes somos nosotros para darnos de vida eterna? Bueno, vamos entonces a la palabra gracia, que es un favor inmerecido. Pero tenemos que reconocer primero que somos pecadores para entonces entender que necesitamos un Salvador. Y usted y yo lo necesitamos porque nacimos en pecado. Pero su gracia nos alcanzó. Dios les bendiga, el Señor les guarde, pues. Y ojalá puedan entender lo que el Señor quiere con usted y conmigo. Él quiere darte vida eterna. Él quiere amarte. Él quiere que soluciones tus problemas. Él quiere sanarte de tus enfermedades. Él quiere que tú tengas paz en tu corazón. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento cuando tú has concedido que tu palabra, Señor, ha salido. Gracias te damos, Señor, por aquellos que aprecian tu palabra. Aquellos que aprecian estas verdades, Señor, que no se pueden ocultar. Son sencillas, pero son verdades que se llevan a realidad, Señor, y se cumplen. Gracias te damos. Te pedimos por aquellos que han escuchado esta tu palabra, que tú les abras su corazón, Señor, si ellos están dispuestos a querer que tú les reveles tus verdades, ellos sean sinceros, Señor, y tú se los revelas porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias te damos, y si hay algún enfermo en su cuerpo, Señor, tú eres nuestro sanador porque tenemos experiencia en nuestro propio cuerpo de que tú sanas toda dolencia. Y también sanas el pecado que el hombre puede tener en su alma, que hay inquietudes, que no puede dormir bien, que no puede estar bien, porque el pecado no lo deja. Pero Señor, tú en la cruz del Calvario diste tu vida para liberar al hombre. Te pedimos pues que tengas misericordia, Señor, y que aquellos que han oído tu palabra puedan abrir sus corazones para que tú puedas entrar, Señor, y hablar con ellos. Gracias te damos por esta tu palabra, porque ella es un espíritu y es vida. Y aquellos que lo aceptan, Señor, tienen beneficios redentivos.
porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.